¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal Más allá de los eones. Les agradezco completamente por seguir el canal, seguir este proyecto y sean bienvenidos a la reapertura de esta sección en donde recomendaré libros de distintos géneros y gremios, tanto filosóficos, literarios, históricos e incluso cómics. Para mí me entusiasma mucho retomar esta sección, ya que pues uno de los propósitos principales que tuvo este canal hace ya muchos años pues era darle difusión a través de los audiorelatos, audiolibros y hablar de su contenido e interpretarlos. Es una sección que dejé por tal vez 4 años, me parece que es lo que remarca el último video que está aquí en la plataforma, en el canal, pero nuevamente, sean bienvenidos a esto que es una pasión mía y sobre todo que pues espero les pueda gustar y entablemos pues un diálogo, les agrade como tal todo lo que aquí se presenta y si no, también es válido. Para eso está la caja de comentarios, los leo, las leo a todos y todas. Entonces, pues comenzamos con el contenido. En el video de esta ocasión les hablaré de un libro que recientemente terminé y me di un espacio antes de dormir cada noche para, pues, relajarme un poco, a veces dentro de lecturas que son tediosas, a veces obligadas, a veces muy pesadas, pues se necesita aligerarla un poco, porque la mente también necesita de pronto, digerir cosas con ligereza, con sencillez. Y es por eso que en esta ocasión recomiendo este libro. Es una edición de la editorial Convel, Mis cuentos preferidos de los hermanos Grimm. Este texto, tal vez algunos, bueno, los textos que hay aquí, los relatos, muchas personas ya los conocerán. Esta edición yo la adquirí hace aproximadamente ya 6 años o quizá un poco más en una feria estatal de libro de aquí de donde yo vivo. Pues realmente la persona que me lo vendió en esa ocasión me convenció completamente. Son de esas ocasiones que pues las personas sí te tratan amablemente, hay otras que no, pero me dejó hojearlo, me permitió incluso leer fragmentos para que me convenciera de que era una buena adquisición y una buena selección de los cuentos que hay aquí. Recordemos que de los relatos editados por los hermanos, pues hay una variedad. Y no estoy hablando de ediciones modernas, actuales, sino que desde en un principio, estamos hablando del siglo XIX, dentro del contexto de muchas cuestiones sociales que ocurrieron en Alemania y Rusia, pues los hermanos Grimm fueron partícipes de muchísimas ideologías encontradas, entre ellas disputas políticas, y eso les llevó a hacerse cultos en varias ramas humanistas para así poder tener voz y voto con lo que ellos pudieran escribir o redactar, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto tan bélico, los hermanos Grimm retoman relatos de la tradición oral y escrita. Yo en un principio, hace muchos años, siempre creí que los originales como tal eran de los Grimm, pues realmente no, ellos lo toman de los relatos tradicionales. Entonces, el acercamiento que tuve en un principio con estos cuentos fue de una colección pequeña que mi papá me regala cuando tengo 6, 7 años, no recuerdo bien, y venía, me parece que el Sastrecillo Valiente, venía Rapunzel, el de no recuerdo si venía también Blancanieves, pero, el contacto que tuve con estos cuentos, pues, fue ese nada más, no sé si en algún libro de texto académico escolar, pero pasan los años, y cuando voy a esta feria del libro, pues, me topo con este. Ya tenía tiempo queriendo, leerlos y la edición de esta, que es pasta dura, la redacción como tal me encantó, me agradó bastante, y esta selección que hizo esta editorial, que hizo esta traductora, pues me parece genial. Realmente porque los cuentos que están incluidos, ya que cada editorial, según yo creo que el interés, según la intención o el objetivo del libro, escoge algunos cuentos de los Grimm. Aquí la selección, los cuentos preferidos de esta editorial, me pareció bien
Me pareció bien cómo lo seleccionaron, ya que cada relato por sí mismo parece como si estuvieran acomodados según las temáticas. Cuentos en un principio un poco escabrosos, un poco con suspenso, al final en medio con moraleja y al final textos que se pueden interpretar, que quedan un poco abiertos, cosa que yo no pensaba que sucedía con los Grimm. Entonces, mi acercamiento pues fue de completa nostalgia al leer esto, sobre todo el del sastrecillo valiente, que de alguna forma y gracias a su carácter de astucia y de valentía y de alguna, de pronto tramposo, pues se convierte en un héroe. Esa figura se repite en varios cuentos, en varios relatos de este libro, porque los personajes, fuera de verlos como una moraleja, por ejemplo, en la antigua Grecia que teníamos a las fábulas de Sopo, pues aquí ya no se maneja tanto ese aspecto, sino que más bien son personajes que intentan buscar a veces caminos fáciles, a veces apropiarse del entorno, hacer lo suyo, para así salirse con la suya y al mismo tiempo resolver problemas, que yo considero pues una forma de decirnos que el ser humano por naturaleza así es, si queremos buscarle una interpretación. Sobre la lista de los relatos son variados los que realmente puedo decir que me siguen impactando y me siguen gustando. Uno de ellos es ese, me parece que por nostalgia, perdón. Y otro que para mí me parece genial, se lo recomiendo completamente, es el del pescador y su mujer. Un pez que cumple deseos, se los cumple a un matrimonio, pero quien va a pedirle los deseos es, en este caso, el marido. Cada que va a pescar, bueno, la primera vez que fue a pescar, se encuentra con este pez hablante mágico que cumple deseos. Y la esposa, a enterarse de esto, pues le pide que cumpla un deseo cada vez más complejo que el anterior, y hay una parte donde parece que el pez está perdiendo fuerza, incluso el lugar en el que está, que no recuerdo si era un arroyo, un estanque, pero también se va deteriorando, como si realmente a este matrimonio no le importara como tal. Bueno, parece que el pescador un poco. Lo que tiene que hacer el pez para cumplir deseos, que parece que tiene mucho que ver con su estabilidad y con la salud. Eh, Otro de los relatos que también me llevaron a la nostalgia, pues son los músicos de Bremen, estos animales que debido a que pues cumplieron su función, cumplieron una edad, pues ya sus dueños deciden mejor dormirlos, por no decirlo de otra forma más cruel, pero ellos deciden hacer un grupo, ser útiles, y es un cuento bastante muy bonito, genial, un cuento que se puede digerir mientras lo vas leyendo. Uno de los que más me gustaron fue tanto La Reina de las Abejas y este título es muy largo, el cuento se llama La Mesa Prodigiosa, El Asno de las Monedas de Oro y El Palo en el Saco. Es un cuento lleno de sátira, es un relato lleno de cuestiones relacionadas a lo absurdo. Algunos literatos, personas que se adentran en este mundo, que son más expertos, pues es lo que refieren, es lo que dicen. Ahora, ¿por qué me llamó a mí la atención? ¿Por qué me gusta? Porque son ironías. Realmente todos los personajes de aquí son tramposos, bueno, excepto en sí los hermanos. Lo que ocurre es que hay una cabra, me parece, que, que se queja con su dueño de que los hermanos la están maltratando, de que algo le hicieron. Entonces, esta persona, es el dueño, va corriendo a cada uno de los hermanos, pero luego ellos van adquiriendo habilidades y como recompensa les dan cosas mágicas. Luego esas cosas mágicas, tontamente las pierden porque hay en una taberna, o me parece que un cocinero o algo así, que les está robando todo, o sea, les hace trampa y llega un punto donde todo se desenvuelve y se soluciona, entre comillas. Porque yo me llevo la sorpresa que realmente no todos los cuentos de los hermanos Grimm tienen una resolución como tal. Pero es lo genial, porque se queda abierto y tal vez ya lo que queda de nosotros pues es darle o entablarle un cierre, tal vez mentalmente o reflexivamente. Eh, Otro de los relatos que también contiene este texto es El Rey Pico de Tordo, Blancanieves, Gretel la Ingeniosa, Hansel Afortunado, un relato que también disfruté mucho, La Serpiente Blanca,
muy interpretativo, lo gocé bastante y a pesar de que, pues, dura muy poco, pero lo recomiendo ampliamente. Los duendes, un cuento que realmente no entendí mucho, pues, cuál fue la intención del relato entero, no tanto del final. Porque, bueno, estos duendes, pues, hacen travesuras, la persona a la que se la hacen parece que no le importa mucho, pero sí le interesa, pues, que estos duendes son como desamparados y los quiere ayudar. Bueno, Los Siete Cuervos, un relato que, bueno, se supone que en una familia, por ciertos motivos, no voy a spoilear a la audiencia para que lo puedan leer, pero se convierten en cuervos unos hermanos y la hermana va en su búsqueda y tiene que pasar ciertas pruebas. Esas ciertas pruebas me parece que tienen una carga simbólica muy amplia. Hay que interpretarlo, cosa que yo aún no he logrado. Tal vez me hace falta más lecturas hasta lograr saber qué dice o leer quizá alguna analogía o no, opiniones aquí en internet o en algún otro libro, pero por sí mismo al final a mí no me dijo mucho. Igual, está entretenido, pero bueno, no sé, creo que habrá que ponerle un poco más de atención a la audiencia, pues, cuando lo lean, tal vez el posterior habrá que platicar con otras personas que lo han leído, pues, para ver qué opiniones puede haber por ahí, o tanto objetivas como subjetivas. Otro relato, El Rey Rana o El Fiel Enrique. Me llevé la grata sorpresa, la gran sorpresa de que, bueno, en el cuento que yo tenía de niño, que de hecho yo sé que todavía existen esos cuentos, algún día me los traeré por aquí, los enseñaré en cámara. Resulta que en un principio se supone que esta rana, que bueno, yo creo, no voy a spoilear porque yo quiero saber o creer que la audiencia ya conoce este relato, o mínimo sabe un poco de qué trata, no tanto del final o del principio. Pero esta rana que es un príncipe, se supone que hace un trato con la princesa, hija del rey. Entonces, esto lo hace porque a la princesa jugando con una pelota se le va a un pozo, la rana se la lleva con la condición de que la rana pueda convivir con ella dentro del castillo, el palacio y todo lo que haga. Entonces, yo recordaba que había una parte donde era tanto el rechazo de la princesa hacia la rana, que la rana se pone triste, llora, la princesa le da un beso y se convierte en el famoso príncipe. Pero resulta en el cuento, esta edición que yo tengo, que no es así. Sí hay un remordimiento de la princesa, pero no tanto, sino que eso ocurre después. Pero en un principio, la princesa desesperada arroja a la rana a la pared, la estrella, y cuando eso pasa, es cuando aparece el príncipe. Entonces eso convierte esta versión en un relato un poco, pues, gracioso, absurdo al mismo tiempo, pero absurdo en el buen sentido, no como un calificativo negativo. Pero no sé, a mí realmente me llamó la atención y se me hizo bien, o sea, que realmente saliera de ese, entre comillas, canon, de los cuentos de los Grimm, porque no esperaba que sucediera eso. Yo esperaba esa historia lineal que todos conocemos y resulta pues que no, que el príncipe sale gracias a que la rana se estrella en la pared. Y por último, el relato, el cuento que yo hasta este punto de mi vida, a esta edad de mi vida pude conocer bien. Recuerdo que pues estaba en los libros, en los cuentos de la primaria o de la secundaria, no me acuerdo, pero no lo recordaba para nada. No sabía bien de qué trataba, solamente que era de una persona pequeña y ya. Pero resulta que pues es osado, Pulgarcito, puede aprovecharse de las situaciones, puede aprovecharse de todo lo que le rodea para salir de problemas. Y eso, lo vuelvo a repetir, es la característica, son los rasgos de los cuentos bueno, de los personajes de los cuentos de los Grimm. Entonces, pues bueno, esos son los cuentos que están aquí. Yo quiero compartirles algo muy importante que espero ustedes puedan valorar. Y si les ocurre similar, pues bueno, tomen esta anécdota o consejo, pero a veces la vida nos llena de cosas tediosas, pesadas, abrumadoras, ya sea el trabajo, problemas personales, problemas a lo mejor con la gente que nos rodea o lo que sea, cualquier tipo de problema o detalle.
A veces es muy complicado que termine el día, uno termina agobiado, cansado, agotado y esperando al día siguiente, esperando una rutina. Pues yo no soy la excepción, soy un ser humano que también a veces vive ese tipo de cosas y de cuestiones. Entonces siempre procuro al día leer algo, a lo mejor a veces cosas pesadas, a lo mejor cosas más sencillas, pero en esta ocasión me quise dar el tiempo de tomar este libro que estuvo guardado en la estantería de mi biblioteca personal mucho tiempo. Lo retomo con la condición conmigo mismo de relajarme, leerlo antes de dormir y cumple una función el libro muy interesante que es de, aparte de la nostalgia, recobrar un sentido de la fantasía. Recordaba mucho cuando leía este libro, algunos pasajes, por ejemplo, no pasajes, sino cosas parecidas, similares, al cuento de C.S. Lewis, o sea, el que creó a las Crónicas de Narnia. De esa saga, el primer libro se llama El sobrino del mago. El sobrino del mago transcurre bajo varias situaciones entre el mundo real y otra especie de realidad o dimensión, ¿no? Que a lo mejor ya muchos o muchas de ustedes conocerán de la película de León, la bruja y el ropero. Pero antes de ese libro existe El sobrino del mago, y hubo muchas cosas que leí aquí, que luego leí en Narnia. Pero no quiere decir que haya plagio o mucho menos, sino al contrario, si es Lewis, Tolkien y modernamente J.K. Rowling, retoman cosas de esta hermosa y gran literatura. Porque realmente sí hay como tal una línea de querer rescatar la fantasía. Cuando yo leí este libro por las noches, un cuento, aunque sea antes de dormir, pues realmente sí hay calma. Regresamos a ese mundo de la fantasía que a veces lo olvidamos, no tanto porque crecemos y maduramos, sino más bien en el sentido de que ya no hay tiempo para entender la imaginación. Ya no hay tiempo para poder entender el mundo onírico, el mundo de los sueños. Estos autores realmente retoman gracias a sus personajes, animales hablando, mundos fantásticos, no tan perfectos. Realmente los Grimm no escriben cuentos enteramente de y vivieron felices para siempre, pero sí hay bueno, cumplen un objetivo, hay una intención clara y realmente es de pasar un buen rato, entretenerte con estas historias tan complejas y al mismo tiempo tan sencillas. Lo recomiendo ampliamente si pueden conseguir esta edición, esta versión. Si no, yo creo que cualquier selección de cuentos de los hermanos Grimm es buena. A lo que me informé, a lo que pude leer, pues hay muchísimos relatos y cuentos. A lo mejor la edición que tú consigas, que tú compres, puede que traiga 20, 10 o hasta 5, no importa, realmente vas a pasar un buen tiempo. Y si te gustan los libros ilustrados o no, yo creo que este tipo de género, este tipo de libros siempre está acompañado de una ilustración y a veces pues para este tipo de literatura es muy agradable que vaya acompañado pues, de dibujos de artistas. En este caso, los dibujos que hay en este libro, en este compendio, pues están muy entretenidas, se me hacen muy dinámicas, una poca imagen, a veces hasta sencilla, pues te puede enseñar mil cosas. A ver, espero acercarlo bien a la pantalla, la imagen. Todavía no lo enfoco bien, pero ahí es obviamente el lobo y Caperucita Roja. Así las ilustraciones comprenden toda esta antología. Y pues bueno, les aconsejo que poco a poco se adentren a cualquier tipo de literatura. A quienes han llegado hasta aquí de este video, nada más para comentarles, soy una persona que me considero muy abierta. Yo estudié filosofía pues relativamente casi toda mi vida después de que salí desde la prepa. Bueno, no sería toda mi vida, sino posterior a eso. Y nunca me cerré a la literatura, ni a la historia, ni a la poesía, pero sí me gustaría, por ejemplo, leer un poco más de poesía. Eh, pues me resulta que esto es para todos, cualquier género. Hay gente, por ejemplo, que dice, o personas, que la filosofía no es para todos. Yo no concuerdo tanto con eso. Yo sé que a veces hay que tener preparaciones previas y la filosofía maneja muchos conceptos, pero si nos ponemos
de forma paciente y con la atención debida a lo que el libro merece, yo creo que cualquier lectura se convierte amena porque nos adentramos a esos mundos que los autores querían que nosotros exploráramos. Tal vez sí hay filosofía que maneja, tal vez conceptos y hay que leer a otros, pero no por eso van a convertirse en un código o en un códice, sino que más bien nos van adentrando a querer conocer más y saber qué dice el otro sobre ciertos conceptos. Y con la literatura me parece igual, es para todos, esto es tan universal, ya incluso me atrevo a decir, esto es infinito, porque yo creo que no tenemos una vida suficientemente amplia como para leer todo lo que existe, pero sí todo lo que nos puede gustar. Pues bueno, eso fue el video del día de hoy. Les recomiendo completamente relajarse, ya sea un rato en la tarde, mañana, noche, como ustedes gusten, y leer un poco de los hermanos Grimm. Sé que podrán vivir gratas experiencias, buenos relatos, y estos también se los pueden leer pues a quienes ya son padres, a sus hijos, y si hay gente tanto de mediana o menor edad viendo este video, pues son libros al alcance, incluso están en redes, están en línea, pueden consultarse y siempre habrá sorpresas cuando leamos estos libros, estos cuentos. Muchas gracias, soy Miguel Ángel Pescador Escobedo. Nos vemos en la siguiente edición de estos videos. Muchísimas gracias.